Buenos días, jóvenes, buenos días. Disculpen la demora, nos atrasamos con la clase anterior, pero ya estamos aquí. Espero que estén bien. Mandé el aviso un poco tarde ayer porque andaban con problemas laborales respecto a una huelga, pero pasa que se solucionó todo bien. Así que qué bueno que estemos aquí. Por fin vamos a iniciar quinto semestre, porque es materia de cálculo integral. Ya, cállense. Tenemos por ahí un trabajo que están haciendo ustedes. No sé si tengan alguna pregunta, si lo van haciendo ese trabajo. Dijimos que aún no tenemos fecha de entrega, pero que tiene un valor de 5 puntos. Los otros 5 puntos creo que los vamos a distribuir por ahí en un examen que vamos a hacer ya cuando se acerque en el periodo de examen del segundo periodo. Pero pueden preguntar, ya sea a través de la clase o a través del grupo que tenemos ahí de WhatsApp, alguna pregunta sobre el trabajo lo pueden hacer. Algún comentario que tengan también lo pueden hacer. Nosotros aprendimos en cuarto semestre, dígame, que de una función f de x es un modelo matemático que trata de establecer o de entender el comportamiento de algún fenómeno, sobre todo de aquellos que cambian con respecto al tiempo. Aprendimos que la derivada de esa función me da una fórmula general para calcular el valor de la pendiente de esta recta, en cualquiera de sus puntos, en un punto P de coordenadas XY. Yo no sé si por ahí tuvieron tiempo de ver el video que les mandé ayer. Hablaba mucho de la historia de cómo se inventó el cálculo y alguna idea intuitiva de lo que era la integral. Ojalá se hayan dado el tiempo de verlo, vale la pena. Sobre todo para entender sobre qué estamos estudiando. La derivada es la pendiente de esta recta. Por tanto, decíamos que si la derivada es positiva, la función está creciendo. Si la derivada es negativa, la función está decreciendo. Cuando la derivada se hace cero, es decir, cuando la pendiente es cero, o hay un máximo o hay un mínimo en la función. Entonces aprendimos que con la derivada puedo encontrar la ecuación de esta recta y de su tangente. Con la derivada puedo saber cuándo una función crece, cuándo decrece, dónde hay un máximo, dónde hay un mínimo. Con la segunda derivada aprendí a calcular los intervalos de concavidad, cuándo es cóncava hacia abajo, cuándo es cóncava hacia arriba, y pudimos encontrar un punto de inflexión. Inclusive hasta graficamos a la función. También en la última clase aprendimos, dijimos que la derivada también es la razón de cambio de la distancia con respecto al tiempo. Y este es el tiempo y esta es la distancia. La derivada no es otra cosa que una fórmula que me permite a mí calcular la velocidad de un cuerpo que se mueve en esta recta. Cuando su derivada es positiva, la velocidad es positiva y va hacia arriba. Si es negativa, va hacia abajo. En la segunda derivada, si es positiva, está acelerando, y si es negativa, está desacelerando o frenando. El problema con la integral era calcular el área de figuras que está limitado por curvas. Porque si estuviera limitado por puras rectas, pues con que tracemos triángulos y luego calculemos sus áreas y sumemos dichas áreas, con eso nosotros podemos calcular el área total. Pero si es curva, pues ya es mucho más difícil. Por ejemplo, el área comprendida entre este punto, por ejemplo, y este punto. La idea que tuvieron Newton y Leibniz era, bueno,
Vamos a dividir esta región que quiero calcular su área, vamos a dividirla en pequeños rectángulos, lo más pequeño que yo pueda para que la parte superior que va quedando pues sea infinitamente pequeña. La idea es entonces que la base sea infinitamente pequeña, tan pequeña que se pueda considerar como un cero sin que sea un cero. Mientras más pequeña sea esta base, la distancia o el espacio que queda entre el rectángulo y la curva, pues es infinitamente pequeño hasta que se acerca al área real. Esa es la idea de la integral. El cálculo diferencial te da una función original y con el diferencial se halla su derivada, f' de x. Ahora nos van a dar una función que es la derivada de alguien para encontrar la función original. Esto hace el cálculo diferencial y esto hace el cálculo integral. Por lo tanto, una integral está representada con una letra S en forma alargada, que significa esta suma de áreas de rectángulos de una función f' de x, que es la derivada de alguien que no sé. Entonces vemos dx, que es el diferencial, va a ser igual a la función original o función primitiva más c. Ese es como el formato de una integral, donde f' de x es la función que quieres integrar, donde dx se le llama diferencial de la función, y a fx se le llama función primitiva o función original, y a la c, que vamos a explicar ahorita, se le llama constante de integración. Es el formato de toda integral. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Déjenme registrar la asistencia. ¿No hay ningún comentario? ¿Todo bien? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Muy bien. Voy a atravesarme. 16 registrados, sí. Ya salió alguien por ahí. Ya pasé.
Ya pasaron lista, ya vamos. Muy bien. El inglés es para pasar el registro al coordinador. Es para eso en general. Pero la gente que viene a esta clase aún sabiendo que a veces no pasó lista, habla muy bien de ustedes. Y si preguntaran, hablarían mejor que ustedes todavía, ¿verdad? Me siento en este grupo así como estuviera hablando solo. Pero es parte de mi trabajo, pues. O sea, ustedes a lo mejor no tienen confianza para hablar y a lo mejor tampoco yo les he brindado la confianza. Entonces, hacemos lo que podemos con respecto a los medios que tenemos, ¿vale? Me gustaría que preguntaran más, pero igual como no estuvimos el semestre pasado juntos, igual a lo mejor ya mucha gente se quedó, ¿no? A lo mejor ya no le va comprendiendo. Pero es un buen momento para comenzar. De hecho, esta clase es muy importante porque las primeras clases para integrar pues, son fundamentales. Ya luego si quieres integrar después de 5 o 6 clases, pues sí, se complica bastante. Muy bien, vamos a explicar así rápidamente a qué se refiere ese concepto de diferencial. La diferencial no es otra cosa que la derivada. Por ejemplo, si yo tengo una función 3x cuadrada y me preguntan su diferencial, es decir, la diferencial de y, es su derivada multiplicado por dx nada más, donde dx representa el incremento en la variable independiente. No vamos a calcular diferenciales, los diferenciales siempre están en las integrales. Por ejemplo, si yo tengo una función y igual al seno de 6x, pues su diferencial es la derivada del seno, que es el coseno de 6x, por la derivada de 6x diferencial de x. Por lo tanto, la diferencial de y es igual a 6 veces el coseno de 6x diferencial. Lo único que estamos haciendo es agregarle el de x, pues, nada más. Porque como se fijaron en el formato original, debe aparecer la función y su diferencial, es decir, su derivada. Por eso es importante saber derivar en ese tema. Por ejemplo, que yo tuviera y es igual al arco seno de 4x. Su diferencial es su derivada. La derivada de 4x entre la raíz cuadrada de 1 menos el cuadrado de 4x. Todo eso diferencial. Entonces, el concepto de diferencial, al menos ahorita en la prepa, es la derivada multiplicado por dx. Y este dx desaparece en todas las integrales. Y así como tuvimos fórmulas para calcular derivadas, tenemos algunas pocas para calcular integrales. La integral de la diferencial de x. Si conocen a alguien que quiera integrarse a la clase de otros grupos, pueden invitarlos. Me dijo un grupo que querían entrar a clases porque ya van bien aventajados en cálculo integral, pero no saben ni de las primeras. Entonces, si alguien tiene algún conocido que quiera aprovechar la clase, le pueden invitar. Algún otro grupo que tengan algún amigo o algo que quiera, que ya vaya muy avanzado en cálculo integral y que le haya fallado al principio, puede regresarse un poquito y seguro que va a aprender a integrar. Igual, si las clases están ahí en YouTube, también pueden decirles que las clases están ahí por si les interesa. Muy bien. Una primera fórmula, la integral de la diferencial de x. Alguien puede preguntar, bueno, profe, pero le falta la función antes, f' de x. Pero si no aparece, sobreentendemos que hay un 1 aquí. ¿A quién tengo que derivar para que el resultado de esa derivada sea un 1?
Cuando yo encuentro un 1 en una derivada, cuando yo derivo una función y resulta que el resultado es un 1, ¿a quién derivé? Otra vez. Yo tengo una función y al derivarla me quedó un 1. ¿A quién derivé? ¿Al 4? ¿A quién? ¿Perdón? ¿Al 4? Al 4, no, si hubiera sido... ¿A la Y? Si fuera y igual a 4, su derivada sería un 0, porque la derivada de una constante pues, es 0. Parece que la primera fórmula que teníamos era la derivada de una constante es igual a 0. Entonces, gracias por participar. Pero si yo derivo al 4, si la función original es 4, su derivada es 0. ¿Qué tuve que derivar aquí para que fuera un 1? ¿A quién tuve que derivar? Si aquí dijeron 4, un buen intento, la derivada de 4 es 0. ¿Qué tengo que tener aquí para que al derivarlo me quede un 1? Una X. Ah, muy bien. ¿Quién dijo? A ver, déjame ver tu número, por favor. María Itzel. Gracias. No, iba a suspender la clase ya, dije, ¿sabes qué? No andamos en la misma sintonía, o sea, como que me estoy desgastando así como en vano, ¿no? Estaba pensando, si no me contestan la X, quiere decir pues, que todo lo anterior no ha tenido sentido, ningún sentido. Que a lo mejor estamos aquí, pero no estamos. Y si iba a suspender la clase, dije, no, como que no, como que no tiene sentido el curso, como que cómo le vamos a avanzar si no saben esa parte, ¿no? Como que no tendría sentido. De repente, la idea de hacer un examen es eso, precisamente de no sentirme así como que hablas y hablas y hablas y como que te están dando el avión. Sobre todo en este grupo, en los demás, como ya nos conocemos, ya es muy diferente. Casi hasta le puedes decir, a ver, fulano, paso aquí. Pero aquí es diferente, ¿no? Porque no estudio. Pero sí es cierto, la derivada X es un 1. Fue la segunda fórmula. Ahorita apunté la primera, pero la segunda fórmula decíamos que la derivada de una función con respecto a sí misma era igual a 1. La derivada de x siempre es un 1. Por lo tanto, si yo quiero integrar y únicamente aparece la diferencial de x, la fórmula diría que es x más la constante de integración. ¿Por qué es la constante de integración? ¿Por qué siempre se le pone un c a la integral? Porque si la derivada de x es un 1 y la derivada de x más 2, ¿cuál sería su derivada? ¿Cuál es la derivada de x más 2? Uno. 1, porque la derivada de x es un 1 y la derivada de 2 es 0. ¿Cuál sería la derivada de x más 5? 1 también. 1 también. Y la derivada de x menos 10. Uno también. También. Entonces, el 1 es derivada de cuántas funciones, pues de infinito de funciones, x menos 8, x más 20, x más 1 millón, x menos 3, x más menos un número, su derivada siempre es un 1, ¿están de acuerdo? Por eso, este 1, no sé si es la derivada de x más 2, o de x más 5, o de x menos 10, no lo sé, o se le pone la constante de integración. Siempre que yo vaya a integrar y únicamente aparezca la diferencial de x, la respuesta es x más una constante de integración.
Pero, por ejemplo, ya la integral de 4x, de 5x, pues ya es diferente. Por ejemplo, ahora sí vamos a empezar. Integrar las siguientes funciones. Por ejemplo, si yo tuviera la integral de 3x perdón, de 3, aquí se borró aquí, eran las últimas, el pizarrón. Bueno, si yo tuviera la integral de 3 diferencial de x, siempre que yo, esta es una fórmula, siempre que yo tenga una constante, vamos a poner una acá, y que tenga yo una constante dentro de una integral, puedo sacar a la constante y la integral no se afecta. Y de constantes hablo de números enteros, positivos, negativos, fraccionarios, y también hablo de las primeras letras del abecedario. Por lo tanto, si yo tengo que integrar 3 diferencial de x, saco el 3 por la diferencial de x. El 3 que multiplica a la integral de la diferencial de x, que dijimos que era x, más una constante de integración. Y este sería su resultado. Saco la constante, no me afecta porque hay esta fórmula 2 que me permite sacar la constante de la integral sin que ésta se afecte, e integro la diferencial de x, que ya dijimos que era x más c. Y sí, cierto, la derivada de 3x, pues 3. La derivada de 3x más 8, pues 3. La derivada de 3x más 20, pues 3. Por eso se le agrega la constante de integración. Porque el 3 es la derivada de muchas funciones. Todos los resultados que encontremos de la integral, puedes derivarlos y encontrar el resultado original. Como una forma de comprobación. La integral de menos 2 diferencial de x, pues es igual. Menos 2 por la integral de la diferencial de x. Esto es igual a menos 2x más c. Si fuera una fracción, el 2 tercios de la diferencial de x es igual a 2 tercios por la integral de la diferencial de x, que sería 2 tercios de x. La diferencial de x sobre 6. ¿Quién es la constante? ¿6 o un sexto? Si tuviera 6 diferencial de x, sacaría el 6. Pero como tengo dx sobre 6, es como si tuviera puesto un sexto aquí. Un sexto de la integral de la diferencial de x, que sería igual a un sexto de x. Para que tengan cuidado, ese es un error muy común. Las personas ven esto, ¿sí? Y sacan el 6 como una constante, pero no, no es un 6, es un sexto. La integral de a cúbica diferencial de x. A cúbica es una constante, a, b, c, d son constantes. Por lo tanto, puedo sacar a la a cúbica diferencial de x, que es lo mismo de a cúbica x más c. Si aquí en vez de a tuviera una x, cambiaría completamente. Es una constante y por eso puedo sacarla, porque es una constante.
En las derivadas venía algo similar así como constante. Y ahí se nota pues cuando se transcriben el trabajo de otra persona porque quien se los pasó no supo que era una constante y que su derivada era 0. Y sin embargo así lo copiaron. Igual pasa aquí, esto es una constante y puedo sacar yo a la constante sin que se afecte a la función. Es decir, la raíz cúbica de b cuadrada por la integral de la diferencial de x, que sea la raíz cúbica de b cuadrada por x más. ¿Pero qué pasa si tengo que derivar a x cuadrada, a x cúbica? Bueno, yo tengo que derivar a la x elevado a cualquier exponente. Aquí le ponemos u, porque esta u puede ser la pura x, como vamos a ver ahorita. O puede ser esta u, puede ser 3x menos 5, ¿no? O puede ser seno de 4x. O arco seno de 3x, ¿no? O sea, cosas así. Pero ahorita vamos a empezar con la parte más simple, que la u sea la x. A la u, a su exponente, le vamos a sumar 1. En la derivada se lo quitábamos. Aquí en la integral se lo vamos a agregar un 1 y vamos a dividir entre n más 1. La única condición para usar esta fórmula es que el exponente de la x, o de la u en este caso, debe ser diferente de menos 1. Porque si fuera menos 1, menos 1 más 1 me queda 0. Aquí no hay tanto problema porque aquí sale 0 es un 1. Pero aquí me quedaría dividido entre 0. Menos 1 más 1 me quedaría 0. Por eso no se puede utilizar esta fórmula cuando el exponente sea menos 1. Mientras no sea menos 1, podemos resolver, por ejemplo, la integral de x quinta diferencial de x. Esto va a ser igual a x a la 5 más 1 entre 5 más 1. ¿Qué sería el resultado? Si tengo una constante, por ejemplo, 6x cuadrada diferencial de x, no importa, sacamos la constante para integrar x cuadrada diferencial de x. 6x cuadrada, su integral, a x cuadrada le agrego un 1 y divido entre esa suma más c. Se puede simplificar 6 entre 3 y me quedaría 2x cúbica más c, que sería su integral. A esto que estamos haciendo se le llama integral indefinida. Me da una fórmula general para calcular el área bajo la curva de esta función. Vamos a suponer que 6x cuadrada es esta parábola. Esto me da una fórmula general para encontrar el área en cualquiera de sus puntos. ¿De dónde a dónde? Bueno, yo quiero el área desde 1 hasta 3. Es decir, desde aquí. A eso se le llama una integral definida. Porque ya sé los límites, quiero encontrar esta área que está aquí. No lo vamos a hacer ahorita vamos con la pura integral indefinida, perdón. Pero aquí lo que tenemos que hacer ya nada más sería a 2x cúbica, evaluarlo para 3, que sería toda esta área, y luego evaluarlo para 1, que sería esta área, restarlos y me quedaría esta área que está en rojo. A eso se le llama el teorema fundamental del cálculo, lo que vamos a ver más adelante. Esto tenemos que hacerlo cuando sepamos derivar, integrar todas las funciones o gran parte de ellas para poder llegar a esta parte. Nada más que aquí quiero que se vayan con la idea que así como cuando derivaba yo, era una fórmula para encontrar la pendiente de una recta, cuando integras es una fórmula para calcular el área bajo la curva, o más bien el área entre la curva y el eje de las x
¿De dónde a dónde? Pues cuando me den los límites aquí o las fronteras, la frontera inferior y la frontera superior. A eso se refiere una integral. Es una fórmula general para calcular el área bajo la curva. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, maestro. ¿Eh? No. ¿Todo bien? Perfecto, perfecto. Entonces, puede ser cualquier exponente menos el menos 1. Si yo tengo la integral de la diferencial de x entre x cúbica, evidentemente yo no puedo integrar la x cúbica acá. Si estuviera aquí arriba, pues sí, pero está abajo. Pero también ya dijimos en cálculo diferencial que esta función es x cúbica. Si la quiero subir, lo puedo subir, pero tendría que cambiar el signo a su exponente. Y me queda la menos 3. Entonces ya puedo hacerlo como esta. Aquí es x a la 5, acá es x a la menos 3. Y hacemos lo mismo. Menos 3 más 1 entre menos 3 más 1 más. Menos 3 más 1, pues menos 2, ¿verdad? Dividido entre menos 2. Pero como no quiero exponentes negativos, más entre menos me queda menos 1 entre 2x cuadrada más. ¿Por qué? Más entre menos menos. Este 2 es este, que se quedó ahí. Pero este x a la menos 2 se transforma en x cuadrada en el denominador. Y ese sería su resultado. En el ejercicio 9, antes de empezar a integrar, tengo que sacar a la constante y subir esa x cuadrada como x a la menos 2. Menos 2 más 1 entre menos 2 más 1 más c. Siempre se le agrega un 1, ¿eh? Así como la derivada se le restaba, en la integral se le va a sumar. Más entre menos me queda menos 3, x a la menos 1 lo bajamos para que me quede exponente positivo y el resultado sería menos 3 entre x más c. ¿Cuándo es cuando no la puedo usar esa fórmula? Porque aquí, si intento subirlo, bueno, el 2 sí lo puedo quitar. Pero si intento subir la x, vamos a suponer que no sé esto. Me quedaría 2 x a la menos 1, perdón, 2x a la menos 1 diferencial de x. Me quedaría 2 por x menos 1 más 1, 0, sobre 0 más c. Y la división entre 0 pues no está permitida en matemáticas. Así que aunque quisiera no puedo. En este caso tenemos otra fórmula que dice que cuando yo tenga diferencial de u entre u, que es este caso, que no puedo subir a la u porque me quedo a la menos 1, va a ser igual al logaritmo natural del valor absoluto de u más c, que sería la fórmula número 4.
2 veces logaritmo natural de x más c. Ahí estaría resuelto el problema. Cuando intente yo subir a la x y me quede la menos 1, no puedo hacerlo. Déjalo donde está. No subas a la x e intégralo con esta forma. Sacamos el 2 quintos como constante. Me queda dx entre dx, que aquí es de u entre u. Y luego vamos a hacer de la diferencia en qué pasa cuando no es la pura x. ¿Vale? Pero vamos por partes y con lo más sencillo primero. Entonces, la u en este caso es la x. Lo dejas ahí, no lo subas. Y la fórmula es esta. ¿Y qué pasa cuando tengo varios términos? Cuando tengo varios términos se resuelve igual que el cálculo diferencial, es decir, si yo tengo una integral varios términos, por ejemplo, diferencial de u más diferencial de v menos diferencial de w, va a ser igual a la integral de cada uno de ellos, a la integral de la diferencial de u, a la integral de la diferencial de v menos la integral de la diferencial de w. Por lo tanto, esto tendrá que descomponerse en dos integrales. La integral del primer término menos la integral del segundo término. Y a partir de ahí lo podemos resolver. Saco la constante e integro. Si puedo, simplifico. Y terminamos. ¿Alguna pregunta? Es bien importante esta clase porque siempre cuando empiezas un nuevo tema es importante. Entonces al rato voy a comprimir el archivo y a mandarlo por si alguien lo quiere consultar más tarde. Y
¿Y qué pasa con el exponente fraccionario? Lo mismo. Mientras no sea menos 1, hacemos lo mismo. X a la 1 medio más 1, entre 1 medio más 1 más. Si a 1 medio le agrego 2 medios, me queda 3 medios. Y me queda la ley de la ley ahí. Pongo el 1 aquí abajo. 2x a la 3 medios entre 3 más. Siempre se le suma un 1 al exponente. Sea positivo o negativo, o fraccionario o entero, siempre se le suma un 1. Y entonces, si se puede manejar exponente fraccionario, quiere decir que lo podemos convertir a raíces, lo que hacíamos en el diferencial. Este ejercicio es el mismo. Si aquí fuera la 1/3, pues sería una raíz cúbica. Y si fuera la 1/4, pues sería una raíz cuarta. O si fuera la 1/5, sería una raíz quinta. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo vea este ejercicio, primero lo transformo a 1 medio, lo integro, y al final lo regreso a raíz. Es decir, 2 veces una raíz cuadrada de x cúbica. Son iguales, el video 13 y el 14 es el mismo, nada más que el 13 está expresado como un exponente fraccionario y el 14 como una raíz. El proceso, si es una raíz, debe ser el mismo, convierte el exponente fraccionario, integras y al final lo regresas a un radical. Tres veces la raíz cuarta de x. No puedo directamente utilizar ninguna fórmula. Tengo que transformarla en 3 por la integral de x a la 1/4 diferencial de x. Y ahora sí puedo integrar. 3 por x a la 1/4 más 1 entre 1/4 más 1 más. Si a 1/4 le agrego yo 4/4, pues me quedan los 5/4 que están ahí. Y se divide entre 5/4. Hacemos la ley de la herradura. 4x a la 5/4 sobre 5 más 0. Simplificamos 3 por 4, 12. Raíz cuarta de x quinta entre 5 más 0. Vamos a dejarlo ahí. Tal vez sea mucha información en tan poco tiempo, ¿no? Para que lo vayan asimilando y lo vayan viendo por ahí en la tarde, si quieren repasarle el tema, porque evidentemente pues vas avanzando. Empezamos con una integral muy simple, ya vamos en la número 15 y sí le avanzamos. Mire. Yo no sé si está claro, si no lo hago muy confuso. Intento que no sea tan confuso, intento pues, explicar de dónde viene de cada cosa, ¿no? Pero sobre todo también es cierto que, aunque no nos hayamos visto el semestre anterior, ya hay muchas cosas a las que sí hago referencia porque ya lo vimos aquí. Por ejemplo, cambiar de un exponente fraccionario a un radical y luego viceversa, de radical a exponente fraccionario. Pues hay cosas que aunque se ocupaban, ya las vimos en ese semestre, entonces ya creo que se puede avanzar un poco más rápido, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No. No, perfecto. Con el tema de hoy
En la página 17, cálculo integral, integrales inmediatas, pueden resolver prácticamente de la 1 a la 10. Porque, por ejemplo, en la 8 de su trabajo, dice la integral de la diferencial de x entre la raíz cúbica de x. Aquí la raíz estaba arriba, por eso directamente la transformé. Aquí la raíz está en el denominador, pero entonces hay que subirla. ¿Verdad? Si a menos 1/3 le agrego 3/3, me quedaría 2/3. Menos 1/3 más 3/3, me quedan pues los 2/3 positivos. Hace la ley de la herradura y lo termina. Intenten avanzar en su trabajo. A la anterior, son 5 puntos en el trabajo, así que esmérense. Ya con que saquen uno el examen, pues ya tienes un 6. Que no creo que aspiren a un 6. Vamos a tomar en cuenta sus asistencias. Las personas que han estado, aunque no han hablado, y aunque los he visto, si estén realmente en clases y se conecten nada más y se vayan. Como no exigimos que prendan sus cámaras, ni mucho menos. Pero en un examen se tiene que notar que la gente que, por ejemplo, tiene 3 asistencias seguidas o 4 asistencias seguidas, se tiene que notar que valió la pena, ¿no? No que tengas tus 2 asistencias y de repente nada, pues no. Eso hay que dejárselo a la gente a lo mejor que no se conecta o que no ha hecho nada. Entonces, esmérense en su trabajo, háganlo bien, háganlo presentable, háganlo correcto, para que les ayude en su calificación. Pueden preguntar, mañana tenemos otra clase, mañana miércoles y el viernes, entonces aprovechen para preguntar, porque vamos a ir avanzando al cálculo integral, ¿vale? Nos vemos mañana entonces, que tengan buen día, cuídense. Gracias, Gracias, profe. profe. Igualmente. Maestro. Dale, que estén bien.